¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una edición de Especiales de Crítica y Dialéctica. Y estamos obligados a abordar el tema de la guerra, porque la realidad internacional, especialmente la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, nos impone ese tema. Hemos abordado el tema de Ucrania, el tema de Medio Oriente lo hemos tratado con Guillermo, también por mi parte, con Claudio. Pero hoy nos interesa ver, porque la guerra contemporánea, como a lo largo de la historia, todas las guerras, cambian la táctica, la estrategia, porque cambia también la tecnología militar. ¿Sí? Yo he escuchado en muchos semianalistas que les llama la atención lo que la guerra contemporánea, ¿no? Como si fuera una gran novedad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con casi todas las cosas? Esta pérdida de análisis histórico nos hace ver como que todo es nuevo. Si comparamos Primera y Segunda Guerra Mundial, la táctica fueron claramente muy diferentes y ni que hablar con otras anteriores. Así que para esto tenemos a Claudio Sussman, nuestro especialista en geopolítica. Él es modesto y hace con la cabeza. Sí, lo de especialista no me gusta, pero bueno, dale, vamos. De nuestro programa sos claramente el que maneja el tema. Yo toco de oído. Y a Guillermo Cabiaja, que sí, podemos decir un especialista en geopolítica, trabaja, escribe mucho sobre eso, tiene muchos videos también sobre el tema, pero que es un invitado habitual, ¿sí? Que todos ustedes conocemos. Así que, Claudio, te dejo a vos para que ya nos metas directamente en la temática. Bueno, hemos leído y comentado con Guido algunos de tus artículos, Guillermo, por eso te convocamos. En 2022, cuando empezó la intervención militar de Rusia en Ucrania, en realidad la guerra de Ucrania consideramos que comenzó antes, ¿no? Que comenzó en 2014, con forma de, en todo caso, de guerra civil, pero lo que para los medios es la guerra de Ucrania empezó en 2022 con la intervención rusa, y al principio todo el mundo pensó que era una guerra como las que conocíamos. Un año después ya la percepción había cambiado por la utilización masiva de drones y la aparición de los misiles hipersónicos, ¿no? Y empezó a instalarse la idea, que quizá compartimos, de que la guerra cambió radicalmente, que la guerra ya no va a volver a ser lo que era, que ahora es distinto, es otra cosa. Que hay un paradigma diferente que obliga a replantearse todas las doctrinas militares. Después tuvimos la guerra de los 12 días, donde fue, que yo recuerde, la primera vez que hay una guerra en la cual dos ejércitos no entran en contacto. No hay contacto entre ejércitos, no hay contacto físico. Y esta nueva guerra que desata Estados Unidos e Israel contra Irán, que es de alguna manera la continuación de la guerra de los 12 días, que fue un ensayo, una preliminar, nuevamente vuelve a poner, vamos a ver si en esta no llega a haber contacto físico entre ejércitos o si lo hay, pero hasta ahora lo que vemos es nuevamente la irrupción de los drones y los misiles hipersónicos, la destrucción de radares, la importancia que tienen los radares y todo eso. ¿Es así, en tu opinión, que podemos decir que la guerra ha cambiado radicalmente? Sí, digamos, se puede decir y tomar la teoría que plantea que periódicamente existe algo que se llama la revolución en asuntos militares, ¿no? Es una teoría occidental, igual, pero es una teoría que podemos admitir como correcta. A medida que en determinados periodos de tiempo se producen cambios tecnológicos, cambios de importancia sustancial en la industria, cambios de importancia sustancial que afectan no solo una incorporación tecnológica a la sociedad y a la vida cotidiana, sino que cambian radicalmente la vida de las sociedades, ¿no? Cambian radicalmente la vida de las sociedades, alteran la forma, aún dentro del mismo sistema capitalista, en este caso, ¿no?
alteran la forma en que se produce, la velocidad en la que se produce, el tipo de industria clave en un determinado periodo histórico, altera el comportamiento de las personas, la comunicación entre ellas, la cultura y demás. Eso implica necesariamente, cuando lo llevamos al tema específicamente del campo de lo militar, implica un cambio en lo que es la forma de hacer la guerra. Si bien esto en la teoría norteamericana se plantea como revolución de asuntos militares, y está bien, creo que todo el mundo lo considera ahora como una categoría a analizar, ya desde la época de Clausewitz decía en su famoso libro que no llegó a publicar, ¿no? Lo publicó su mujer, claro, eran apuntes, ¿no? De Clausewitz, que no puede suceder. A Max Weber le pasó lo mismo también. Decía que refiriéndose a Napoleón y a la forma de hacer novedosa de hacer la guerra que había nacido con la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es un periodo histórico particular donde también hay una revolución social, cambios de relaciones sociales entre las personas, un lugar diferente de las masas en la sociedad y demás. Decía que cada sociedad, cada época histórica tiene una forma particular de hacer la guerra. Quizás no se refería a un concepto de revolución en asuntos militares dentro de todo el sistema, sino que se refería a, bueno, una sociedad tribal hace la guerra de una forma, una sociedad capitalista hace la guerra de otra, una sociedad absolutista hace la guerra de otra, ¿no? Bueno, pero eso desarrollándolo más a la era del capitalismo y de la industrialización, de las revoluciones industriales, hoy estamos viviendo una nueva revolución que tiene que ver con las comunicaciones, que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con muchas otras cuestiones que han alterado la forma misma de explotación del trabajo, de la forma misma de cómo se articula la extracción del excedente dentro del capitalismo, y eso lleva a que la aplicación de todo eso en el campo de lo militar hace que necesariamente las formas de guerra que nosotros conocíamos, heredadas con cambios, ¿no? Heredadas con cambios de la Segunda Guerra Mundial y la era nuclear y la era de la confrontación entre superpotencias, haya cambiado. Y eso, si lo vemos y lo relacionamos con el contexto geopolítico, justamente que mencionaba acá al empezar, vemos que el mundo, las relaciones de poder entre los países, las relaciones de poder entre las clases, ¿no? Han cambiado, ¿no? Han surgido, cuando se habla del mundo multipolar, también tiene que ver con estas capacidades, con estas nuevas formas en las cuales se puede acceder a determinadas tecnologías y a determinadas formas de luchar, determinadas formas de desarrollar la guerra, ¿no? Desarrollar las fuerzas militares propias, que dan cierto grado de mayor democratización, en este caso podríamos llamarlo, de las capacidades militares de los países. Vos mencionaste Clausewitz, Napoleón. Bueno, los ejércitos napoleónicos eran continuación de la Revolución Francesa, eran hijos de la Revolución Francesa. Y las guerras napoleónicas implicaron una gran revolución en el sentido de la doctrina militar, es decir, cómo se constituían las formaciones militares, cómo se entraba en combate, cómo se combatía. Sin embargo, eso no fue acompañado por una revolución tecnológica. Se siguieron usando los mismos mosquetes del siglo XVIII. La artillería tuvo algunos pequeños cambios, pero muy sutiles. No hubo una transformación tecnológica, pero sí hubo una revolución en la doctrina militar a partir de la nueva forma de combate que planteó Francia, sobre todo en el periodo revolucionario. El caso opuesto es la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es la primera guerra que se da en varias dimensiones, simultáneamente, ¿no? sobre el piso, debajo del agua y por el aire. Y sin embargo, no parecen haber estado los ejércitos muy acordes desde el punto de vista de la doctrina militar, adaptándose a los cambios tecnológicos que ahí tenían. La aparición de la ametralladora, la aparición de artillería moderna, los aviones, el submarino, y sin embargo parecía como que querían seguir haciendo la guerra con doctrinas antiguas. De hecho, el ejemplo más paradigmático son los
los franceses que iban en los primeros años de la Primera Guerra Mundial combatían con el uniforme del siglo XIX, los pantalones rojos. Colores que eran un blanco pegamentito, digamos. Claro, claro. Serían como los dos polos opuestos, ¿no? Una transformación en la doctrina militar sin cambios tecnológicos y una gran revolución tecnológica, pero altos mandos que les cuesta adaptarse a esos cambios. En general. Hoy en día, ¿cómo lo ves? Porque hoy en día tenemos una gran revolución tecnológica y aparentemente la doctrina militar estaría cambiando más o menos a la par de esa revolución tecnológica. Sí, y a la par de las guerras que van demostrando que esa revolución tecnológica es real y que hace necesarios esos cambios y no te aniquilan en el campo de batalla. Digamos, los mandos, no solo los mandos del ejército, las estructuras son reacias al cambio, digamos, ¿no? Y si vos lo que decís de la Primera Guerra Mundial, que claramente se emprendió la Primera Guerra Mundial con ideas de cargas de frente, inclusive con la utilización, la caballería siempre se utiliza y por ahí se sigue utilizando. Ahora los rusos han recuperado algunas cuestiones con la caballería, pero no lo que uno entendía con las cargas de caballería previas a la guerra, con la carga de la brigada ligera, ¿no? Crimea, ¿no? Pero lo cierto es que el choque con la realidad en este caso, de estas revoluciones tecnológicas, la ametralladora, ¿no? El enorme poder de la nueva artillería, ¿no? Porque la artillería en la Primera Guerra Mundial no es la artillería napoleónica, ¿no? La artillería napoleónica es la artillería de acá, de la Guerra de la Independencia, la artillería de la vuelta obligado. Es la misma, claro, es la misma época en realidad. La artillería de la Primera Guerra Mundial es otra cosa, los fusiles de la Primera Guerra Mundial son otras cosas, y los medios de transporte que permiten movilizar enormes cantidades de gente en forma rápida son otra cosa. Los grandes ejércitos, los enormes ejércitos de la Primera Guerra Mundial ya cobran una dimensión. Si bien los ejércitos napoleónicos son muy grandes, los ejércitos de la Primera Guerra Mundial ya son de la era industrial propiamente dicha, tanto en la capacidad de ser movilizados, o sea, vos tenés líneas continuas en todo el frente con millones y millones de hombres, como en la capacidad de ser abastecidos, con millones y millones de municiones y alimentos y demás, que solo pueden ser llevados en la guerra industrial. Y de hecho, los alemanes pensaban ganarla, bueno, eso es práctica de la forma alemana de hacer la guerra, como dice el libro, ¿no? Anterior, ¿no? Desde Federico, que era su capacidad de vencer por separado rápidamente de un lado a un grupo de ejércitos, otro grupo de ejércitos, otro grupo de ejércitos. Federico lo hacía en una escala más pequeña, con formas de movimiento más lenta. Bueno, Moltke el joven, digamos, Hindenburg, todos esos pensaban hacerlo con los ferrocarriles, mover rápidamente a través de los ferrocarriles del frente oriental al frente occidental, y bueno, eso no le salió, evidentemente, pero son formas distintas de hacer la guerra. Cuando que se van adaptando, cuando el choque de la realidad a las estructuras conservadoras las obliga a adaptarse o a perder. Vos decías que el cambio no fue un cambio tecnológico en la Revolución Francesa, claro, por eso el concepto de revolución de asuntos militares no toma el cambio que hay entre los ejércitos absolutistas o los tercios españoles, ¿sí? Sino que toma los cambios en las revoluciones más modernas, en los cambios más modernos de formas de hacer la guerra, ¿no? Y cuando ponemos al ejemplo de los norteamericanos son más corto plazo, en ese sentido. Cuando nosotros vemos el ejemplo, porque el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, muchas de las herramientas que se usaron en esa guerra ya estaban desarrolladas al fin de la Segunda Guerra Mundial. La aviación, de la Primera Guerra Mundial, la aviación, el tanque. Lo que diferenció a los alemanes no fue ni su número, ni su capacidad tecnológica, ni en ese momento por lo menos, ni en su... Es más, los alemanes tuvieron mayor capacidad tecnológica cuando empezaron a perder. Cuando ganaban, no tenían los tanques franceses eran mejor que los alemanes. Los rusos al principio de la guerra tenían más T-34 que recién lo empezaban a fabricar, y los alemanes peleaban con Panzer III, digamos, ¿no? Pero ¿qué era lo diferente? Era la forma de articular esas armas, no articularlas en el viejo concepto, que era lo que hicieron los franceses, los rusos después se adaptaron, ¿no? Que era lo que hicieron los franceses y perdieron, que era lo que hacían los ingleses y perdieron hasta que, bueno, que después ganaron, ¿no? Pero
en un primer momento los alemanes ganaban porque lo que hicieron fue aplicar la doctrina necesaria para el nuevo tipo de armas. Y eso le permitió el doctrina de armas combinada, articular los tanques independientemente de la infantería, con la aviación, con la artillería móvil, con no pensar líneas de frente continuas, sino de balancear al enemigo en la retaguardia, en toda la forma de lo que los occidentales llamaron Blitzkrieg, ¿no? Los occidentales al occidente de Alemania, digamos, ¿no? Los más occidentales, los anglosajones, ¿no? Llamaron Blitzkrieg, ¿no? Es justamente esa articulación de ¿qué incorpora Guderian a la guerra? Además de ideas que ya en algún plano la discutían Tukhachevsky, que discutía con los alemanes también, discutían Föhler en Liederhardt en Inglaterra, la discutían los franceses, pero que nunca los estados mayores de sus países la llevaron adelante. Por diferentes motivos creyeron que eso no era así, que iba a seguir funcionando de la vieja forma. Lo que consiguieron los alemanes es hacer funcionar eso de la nueva forma y articular eso con un elemento novedoso de la época, que es que en cada unidad blindada alemana, en cada tanque había una radio, ¿no? En cada tanque había una radio, lo cual le permitía al jefe de la unidad de tanques comunicarse con y a su vez comunicarse con un oficial que viajaba con ellos, con un escuadrón de la aviación que operaba en el campo de armas combinadas, ¿no? Una forma táctica de la aplicación de armas combinadas en un movimiento rápido. Como decía, la guerra se desarrolla a 40 kilómetros por hora, no podemos esperar a la infantería. Bueno, eso al principio de la guerra. Después todo eso se fue revolucionando porque los norteamericanos no son tontos, los rusos tampoco, y adaptaron a sus capacidades y a sus realidades nacionales una forma de guerra que debían transformar para poder ganar la guerra, ¿no? Pero el desarrollo de las formas de guerra, de las formas de aplicar estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas que además implican cambios de organización social y demás, tiene que ver con un choque con la realidad. Digamos, podemos decir que Napoleón era un genio, ¿no? Que además, como dice Liederhardt, tenía la virtud, desde el punto de vista militar, de concentrar en sí mismo el poder político, el poder militar, la capacidad de estrategia, era el que mandaba, y estaba un paso más adelante, también era un heredero, por más que se dice el termidor y todo lo demás, ¿no? Pero Napoleón era un heredero de la Revolución Francesa, ¿no? No era la negación de la Revolución Francesa, ¿no? Y eso le permitía aplicar las reformas necesarias para que el ejército de esa época incorporara en la forma, no solo en la forma de hacer la guerra, en la forma de mandar, en la forma de incorporar a los soldados, ¿no? De que cada uno lleva en su mochila el bastón de mariscal, cosa imposible en los ejércitos de la reacción nobiliaria. Bueno, todos esos cambios se producen, a veces porque hay gente visionaria que los lleva adelante porque están en la sociedad, pero se producen cuando la realidad demuestra que si no los aplicás, vas a perder. De hecho, Marx, Clausewitz, ¿no? Clausewitz, pero Marx, cuando analiza la guerra en España, analiza el tema pueblo en la incorporación de la cuestión nacional, la cuestión nacional popular, llamamos el término gramsciano, a lo que es la cuestión militar. Sin eso, por eso Napoleón pierde en España, por ejemplo, o no puede vencer en España, cuando todas las condiciones debieron haber estado para que venciera, porque se enfrenta en primera instancia a un país en el cual tiene que resistir a la masa de la población, cosa que los ejércitos nobiliarios no podían hacer. Bueno, eso, pasado de lo social a lo técnico, y teniendo en cuenta lo social también, se registra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el tema de la cuestión nacional, de que todas las sociedades se embloquen fuertemente detrás de sus gobiernos, ¿no? Inclusive los partidos socialdemócratas, socialistas de la época, en su gran mayoría, salvo en Rusia, pero Rusia no era la sociedad más avanzada, se involucran mayoritariamente en el respaldo de la guerra. Eso implica una incorporación consciente de las masas a la guerra y, posteriormente, la capacidad industrial de sostenerla. Ese es el cambio de la Primera Guerra, ¿no? La capacidad industrial de sostener todo eso. Y la Segunda Guerra implica la incorporación de estas tecnologías, el movimiento, el motor, la velocidad, la comunicación de radio y demás. Y lo que vemos posteriormente, lo que vemos hoy, ¿no? Lo que vemos hoy en concreto, es la incorporación de la cibernética, la robótica, el espacio, los radares,
no como complemento de como ya se hacía en la Guerra del Golfo o en la Guerra Fría, ¿no? Seguíamos estando en la Guerra Fría, todavía se estaba pensando en las grandes masas de tanques que se enfrentarían en un escenario radioactivo, pero en última instancia seguían siendo grandes masas de tanques, grandes masas de fuerzas de tierra. Lo que vemos hoy es que no es eso, que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de producción, las nuevas formas en las cuales las sociedades y el sistema en general se organizan y demás producen un cambio que obliga a los estados mayores y a los gobiernos y a los estados mayores a pensar eso, porque si no, no tienen ninguna oportunidad en el campo de batalla, ¿no? Y eso le pasó en primera instancia. Rusia no pensaba en Ucrania en llevar adelante una guerra convencional. Rusia, lo que pensamos en Ucrania, era una operación rápida en la cual un régimen que se consideraba ilegítimo colapsara y hubiera un cambio de régimen con el apoyo de fuerzas rusas, pero que hubiera la capacidad de que fuerzas internas llevaran adelante ese cambio o que fueran parte de ese cambio, no llevar una guerra prolongada contra unidades militares ni convencionales de tanques, ni fuerzas mecanizadas y aviación convencional, ni de las que estamos viendo ahora. No estaba pensando en una guerra prolongada. La guerra prolongada es lo que empieza después de que no se puede producir el cambio de régimen. En ese sentido, los antecedentes que nosotros podemos ver, que ya estaban empezando a ser leídos en algunos círculos militares, que van más allá del concepto de guerra híbrida, que tiene que ver con otras cuestiones distintas, ¿no? Aunque también abarca esta. Nosotros la pudimos ver en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, y en el conflicto entre, antes de Rusia, ¿no? Me refiero, y en el conflicto en zona gris que se dio entre turcos y proturcos y de Libia, ¿no? Del gobierno de Trípoli, apoyado por los turcos, y el gobierno de Benghazi con apoyo de Rusia. En el gobierno Wagner estaba principalmente, ¿no? Con la logística rusa. Wagner no existe sin la logística rusa. Se enfrentó con fuerzas turcas y los turcos lo derrotaron. ¿Por qué? Porque utilizaron el que en ese momento era famoso, que ahora sigue siendo un dron, pero usaron para neutralizar las posiciones de artillería y las bases de Wagner y de los sectores del mariscal Haftar, digamos, del que es el gobierno de Benghazi, que estaba avanzando sobre Trípoli, usaron plataformas de drones, ¿no? Para golpear la retaguardia profunda en forma distinta a lo que se había hecho hasta ese momento y contra la cual en ese momento no tenían desarrollado los elementos de guerra electrónica y las contramedidas necesarias para voltear un Bayraktar que hoy sería fácil de voltear. Bueno, lo mismo en la guerra de Nagorno-Karabaj, donde los azeríes, el apoyo turco de nuevo, e israelí, utilizaron, si bien utilizaron tropas de tierra, utilizaron artillería, utilizaron aviones, pero sobre todo utilizaron la capacidad de guerra con drones, la capacidad de guerra, de hacer operaciones de nuevo tipo, ¿no? Contra los cuales los armenios disponían de un ejército del 90 o de un ejército del 2000, un ejército que no estaba en condiciones de responder a las nuevas tecnologías. Por eso los vencieron con relativa facilidad. También es cierto que los armenios no se habían preparado ni tenían la cobertura en ese momento suficiente de los que... Bueno, hubo problemas internos en Armenia, ¿no? Hubo cambios de orientación política del gobierno y eso llevó a que Rusia mirara medio de reojo el conflicto, ¿no? Porque por ahí hubiera podido haber otro tipo de resolución. Sí, pero tomamos en cuenta esas cuestiones, ¿no? Lo que se comentaba en su momento era que Armenia tenía un ejército mejor preparado, más profesional, incluso mejor armado que los azeríes, pero los azeríes usaron muy inteligentemente el tema de los drones y eso fue decisivo. Y quizás fue la primera guerra entre dos países donde el factor decisivo vino de los aviones no tripulados, ¿no?
nave no tripulada. Esto lleva a una pregunta que te quería hacer. Vos en tus artículos hiciste alusión a esto, una pregunta muy puntual. ¿El tanque de guerra se volvió obsoleto? A ver, hay todo un debate eso. Ese debate se da antes de todas estas guerras que estamos mencionando. Empezó a discutirse con algunos intelectuales que se dedican a este tema, intelectuales militares, ¿no? Me refiero. Siempre se piensa antes muchas cosas. Si estos nuevos tipos de desarrollos que iba a haber iban a hacer que esas grandes y carísimas plataformas que son los tanques, ¿no? Pudieran tener alguna viabilidad en el campo de batalla. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que los diferentes tipos de armas, de acuerdo a cómo se utilizan, tienen diferente tipo de viabilidad. Si nosotros pensamos hoy, como está hoy, en la situación que nos encontramos hoy, pensamos que una columna de 50 tanques con otros 50 vehículos mecanizados de transporte de tropa y artillería se va a desplazar en una columna blindada para tomar una determinada posición, 30 kilómetros, ni siquiera estoy hablando mucho, por campo abierto, lo más probable es que esa columna blindada sea un montón de chatarra en poco tiempo, ¿no? Por varias razones, ¿no? Una de ellas es que hoy en día una de las características de la guerra hoy, por ahí puede haber condiciones climáticas muy particulares, ¿no? que hagan que eso no sea así, pero una condición de la guerra hoy es que, como los jueguitos de guerra, vemos todo. Es un juego, como el juego de ajedrez, ves los peones del enemigo. Hoy en día el campo de batalla parece totalmente iluminado, ¿no? ¿Qué quiere decir iluminado? Que el jefe de la operación, del grupo de ejército, de la división, o el que está conduciendo, el Estado Mayor, el lugar donde se está conduciendo la operación, tiene una serie de pantallas donde ve todo, donde le llega la distribución de las fuerzas que se están moviendo. Y tiene a su vez posiciones, tiene drones, pongamos, ¿no? Claro que están fijando el tiro para que una munición inteligente de artillería, o ni siquiera eso, un dron merodeador sea disparado y caiga desde arriba un tanque, y todos no sabemos, pero es bueno saber que los tanques tienen blindaje para que le tiren cañonazos, y los cañonazos no vienen de arriba, vienen de frente, ¿no? Por lo tanto, los drones tienen este tipo nuevo de artillería, ¿no? Que son los drones, tienen una capacidad de dañar el tanque y de dañar el vehículo blindado con mucha facilidad. Una de las utilizaciones, digamos, pero también es cierto que si vos querés mover tropas o mover artillería o mover al frente, ¿no? Al frente de combate, porque en última instancia las posiciones hay que ocuparlas, ¿no? Y las posiciones no la ocupan los drones. Es lo mismo que va a pasar en el... Las posiciones hay que ocuparlas. Alguien tiene que avanzar, y los que avanzan son personas, ¿no? Quizá en el futuro haya androides, no lo sé, digamos, ¿no? Pero lo que avanzan son personas. Esas personas pueden avanzar en pequeños grupos, lo que sea, pero necesitan apoyos. Y los apoyos, en muchos casos, siguen siendo los tanques, ¿no? Que funcionan como plataformas de artillería más que como herramientas de ruptura que penetran en el escenario, en el territorio enemigo. Un tanque sigue resistiendo con mucha facilidad una explosión que le pega cerca, un tanque sigue resistiendo con mucha facilidad un impacto directo tradicional que no sea una bala, que no sea de una artillería antitanque de penetración, o un misil o un cohete específicamente antitanque, sigue resistiendo cualquier tipo de disparo de infantería ligera o ametralladora mediana, digamos. Por lo tanto, las tropas, hasta un determinado territorio, acompañadas por vehículos blindados, los vehículos blindados, que a su vez tienen capacidad de disparo a kilómetros, son un apoyo necesario, ¿no? Es el blindaje de una plataforma de disparo. Ahora bien, si nosotros pensamos el tanque
como se pensaba en la década del 90, digamos, ¿no? Se seguían desarrollando los tanques, el T-90, el Armata se iba a presentar hace poco, el Leopard no sé cuánto, el Abrams no sé cuánto, y no, ahí vamos a estar mal, vamos a gastar fortunas, por ahí hay que gastar, nosotros no podemos gastar nada, ¿no? Pero gastar fortunas en una plataforma que va a ser eliminada por un dron de 50.000 pesos, de $50.000, $20.000, una plataforma que vale millones, ¿no? Eso va a ser así. Por eso, como se desarrollen esas plataformas blindadas en el futuro, tendrán que ver con este nuevo tipo de tecnología y este nuevo tipo de guerra que se desarrolla, que hoy vemos en el terreno, ¿no? En el campo de batalla. Sin duda, si Estados Unidos, no, vamos a poner un ejemplo real, ¿no? Cuando se produjo ya no la ofensiva rusa, la última realmente gran ofensiva gran entre comillas, ¿no? Gran ofensiva que intentaron hacer los ucranianos en el 2023-2024, la que decían que iban a llegar a Crimea y al mar de Azov. Esa fue una ofensiva tradicional. Esa fue la última ofensiva blindada similar a la de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los ucranianos habían armado 12 brigadas, 4.000 hombres, las cuales 3 o 4 estaban equipados con las mejores armas alemanas, inclusive, los Leopard y demás, los Bradley, o sea, vehículos de los más avanzados del momento, actuales todavía, e intentaron penetrar el territorio ruso. También es cierto, y eso lo quiero aclarar para que alguien que siga detalladamente la táctica de la guerra no me cuestione, también es cierto que los ucranianos avisaron con anticipación cuándo, cómo, con qué unidades y por dónde y el día en el cual iban a atacar, ¿no? Y por lo tanto, los rusos construyeron trincheras, campos de minas, y zonas a donde los iban a eliminar. ¿No? Sí, le decían la ofensiva de primavera-verano, porque claro, la anunciaron en primavera, después la volvieron a anunciar en verano. Y los liquidaron. En ese sentido, una concentración de fuerzas hoy a pocos kilómetros, a 30 kilómetros de frente, hoy es detectada por drones vigía, por lo que sea, por drones. Los drones se dividen en diferentes tipos, ¿no? Hay drones que están mirando, que están observando, y es golpeada en el punto de concentración. Cualquier concentración importante que no sea una distracción, hay formas de engaño, los rusos eran maestros en eso en la Segunda Guerra Mundial, la famosa maskirovka, ¿no? Engañar a las fuerzas enemigas para que no sepan qué vas a hacer, eso parece que se ha perdido un poco hoy, pero los soviéticos, ¿no? Pero si te detectan, te eliminan. Te eliminan porque, insisto, el campo de batalla está absolutamente visible y las unidades blindadas, los tanques, ¿no? Los tanques, los transportes de tropas son grandes plataformas que si ves concentrada a 20, sabes que algo van a hacer y le mandás una salva de drones articulados, ¿no? Ahora un enjambre de drones y lo redujiste a, no sé si a chatarra, pero lo dejaste bastante mal, anulaste la concentración de tropas. Eso se ha repetido reiteradamente en la guerra de Ucrania, ¿no? Eso se ha repetido. Por eso la guerra empezó de una forma, siguió de otra y se alteró a otra, que es la forma que estamos viendo hoy en Ucrania, ¿no? Después hay otros escenarios, cada guerra, cada escenario tiene sus características, ¿no? En la cual no hay concentraciones de blindados ni concentraciones de grandes unidades. Hay como una guerra de hormiga, donde pequeñas unidades se desplazan con fuerte apoyo de guerra electrónica, fuerte apoyo de unidades especializadas de drones, así como Guderian y todas después crearon unidades especializadas para que las nuevas armas pudieran desplegarse con plena potencia en el campo de batalla. Hoy en día se están desplegando unidades tamaño brigada, ¿no? Unidades importantes, no simplemente como que yo le doy a un pelotón, a un grupo de soldados, un dron para que lo tengan, no, unidades específicas que
desarrollan operaciones en el campo de batalla, en el marco de que cubre esta nueva forma de Se está cortando. Sí, Guillermo. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, ahora te escuchamos, quedó congelada tu imagen. Sí. Pero a ver si podés repetir, no importa tanto lo de la imagen. Si podés repetir lo último. No, lo que señalaba es que el nuevo salto en lo que implica el despliegue táctico, la orden de batalla de los ejércitos, implica la creación de unidades específicas que permitan aprovechar al máximo las nuevas armas. Y esas unidades, en todos los ejércitos, y yo creo que va a ser en todos los ejércitos ahora, inclusive los que no están en combate, pero en los ejércitos que están en combate, son unidades específicas que permiten desplegar estas nuevas armas en el campo de batalla. Los ucranianos de una forma, los rusos de otra, para el observador no muy conocedor, son muy parecidas. Son unidades de tamaño brigada, o sea, unidades importantes, que organizan este conjunto de armas, drones, guerra electrónica, drones de diferentes tipos, ¿no? Que le permiten ser aplicados en el campo de batalla en el marco del resto de las unidades, tanques de artillería, de infantería y de aviación que existen, y desplegar su plena potencialidad. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo esto que estamos diciendo, tanto tener iluminado el campo de batalla, poder hacer contramedidas contra el enemigo mediante guerra electrónica, poder aprovechar al máximo esto que permite eliminar al enemigo cuando está al descubierto con una, no sé si facilidad, pero sí de una forma absolutamente novedosa. Ante un soldado podía dormir tranquilamente en su trinchera, hoy no. Y eso no es menor, ¿eh? El estrés de combate aumenta muchísimo. Hoy en día te puede caer, vos estás un grupo de soldados, y eso se ven imágenes tristísimas porque dan pena, ¿no? Eso, se ven imágenes de soldados que están en una trinchera, en un lugar que piensan que están tranquilos, descansando en algún momento, y se ve el dron que los va enfocando y que por ahí hasta se mete en las trincheras, son parecidas a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se meten en el cubículo y explotan adentro, o le tiran una granada mientras está durmiendo. Bueno, todo eso requiere la incorporación primero de esa tecnología de la batalla, y requiere a su vez que existan unidades especializadas en la guerra que permitan aprovechar esto tanto como para defenderse como para utilizarlo a fondo para poder desplegar en el campo de batalla con alguna posibilidad de éxito. Esta carrera de innovación y de organización de las Fuerzas Armadas que hacen los rusos y los ucranianos es lo que desde el 2022 a la guerra que se está desarrollando, a tal como se está desarrollando, la guerra convencional, ¿no? La guerra convencional que empezó en el 2022 a cómo se está desarrollando ahora, es otra guerra. Es la misma guerra políticamente, ¿no? Pero es otra guerra en términos de cómo se hace la guerra, ¿no? Concretamente. Sí. Guillermo, en el mismo sentido de esto del tanque, en la guerra actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya desde el primer momento se hablaba del portaaviones Abraham Lincoln, del gran, enorme portaaviones, ¿sí? Bueno, que si le pegaron, que si no le pegaron, digo, más allá de eso, ¿se puede decir que los portaaviones también entran en esta categoría que ya no cumplen la misión fundamental que cumplieron, por ejemplo, para la Armada Yanqui durante la Segunda Guerra? Porque son altamente vulnerables gracias a esta nueva tecnología de drones, misiles, ¿o no es así? No sé si tanto la de drones, pero sí la de misiles, ¿no? Yo te iba a preguntar justamente en esa misma dirección, ¿no? Si después del tanque el portaaviones también nos había vuelto obsoleto. Pero acá metemos la cuestión geopolítica, digo, Estados Unidos básicamente es una talasocracia, es decir, es un imperio que se sostiene a partir del dominio de los mares. Y en ese sentido, su flota de destructores submarinos, pero fundamentalmente de portaaviones, fue fundamental. Eso se vio en la Guerra del Golfo y en otros tantos bombardeos que hicieron en todos casi prácticamente todos los continentes. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con los portaaviones? Porque, por otro lado, hemos visto también que China está apostando fuerte por los portaaviones. A ver, sí, y Japón también. Japón tiene
Tiene 4 portaaviones, por más que sean camuflados como buques de salvamento y ayuda social. Aclaro, ¿no? Portaaviones pequeños, pero no está mal. La idea de los japoneses por ahí es la de vanguardia y habría que tenerla en cuenta. Portaaviones pequeños que permiten a helicópteros, drones, algunos aviones especializados, que quizás sean los que tengan más que ver en el futuro, porque el costo de un portaaviones norteamericano es gigantesco, ¿no? Lo que vos señalabas, que es muy atinente, Estados Unidos articula, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé a partir de qué año, pero después de la Segunda Guerra Mundial, articula su dominio del mundo, su despliegue por el mundo, y en un momento intento de dominio del mundo, después de la caída de la URSS, a través de una cantidad de flotas, la primera flota, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta flota, creo que son 6 o 7 flotas, ahora no me acuerdo. Cada flota tiene un portaaviones, se articula en torno a un portaaviones. La clave de la flota es el portaaviones. Después tiene una flota de submarinos, una flota de submarinos que lanzan misiles, desde la famosa triada nuclear, ¿no? Y después otro tipo de unidades que se despliegan. Pero la clave del dominio del mundo son la plataforma clave que es el portaaviones. Un portaaviones cada flota. Eso es fundamental. Ahora bien, nosotros tenemos que ver una cuestión. Por ahí en esta guerra no, porque está recién en pleno desarrollo, en pleno desarrollo, pero en un desarrollo exponencial, ¿no? La capacidad de misiles hipersónicos, ¿no? Misiles hipersónicos que le peguen a un portaaviones, ¿no? Porque vos tenés que pensar que para pegarle a un portaaviones, el misil sale de una base, depende de la velocidad, por eso digo el tema de los hipersónicos es fundamental, el misil sale de una base, lo detectan cuando sale, en teoría, en el momento que sale lo deberían detectar, si no está liquidado el portaaviones seguro, ¿eh? En el momento que sale lo deberían detectar, y a partir de ese momento, toda la flota articulada en torno al portaaviones y todas las contramedidas electrónicas empiezan a actuar, ¿no? Para distraer los misiles, para engañarlos, los misiles todavía, ahora seguramente hay que ver cómo son los mismos misiles chinos, o si Irán nos desayuna con alguno que tenga esa capacidad, tienen una capacidad de corrección son para blancos fijos, ¿no? Tienen una capacidad de corrección de su lugar de impacto relativa. Se mueven a una velocidad muy alta, tardan, pongámosle, depende de la distancia que esté el portaaviones, por ahí los tipos se distraen y tienen el portaaviones a 100 kilómetros, ahí te lo liquidan, ¿no? Pero si lo tienen a 600, tardan 5 minutos en llegar, no sé, por decir una cantidad de tiempo. Los tiene que tener a una distancia que los aviones del portaaviones tienen capacidad de ir y desarrollar sus operaciones. No olvidemos que el gran acierto británico en Malvinas y el gran error argentino en Malvinas fue que los británicos tenían sus portaaviones del otro lado de las islas, por lo tanto la Fuerza Aérea Argentina no lo podía alcanzar porque no estaba en Malvinas, sino estaba en el continente, ¿no? Pero tener al portaaviones lejos de la Fuerza Aérea, básicamente, ¿no? En este caso sería lejos de los misiles, y suficientemente cerca para que su Fuerza Aérea opere sobre el objetivo que tiene que operar. Los misiles tienen más alcance y son más baratos que una serie de aviones F-35 o Sukhoi 35, creo que es el último. Sí, el 47 es el último. El último, 47. Que son caros. Ahora bien, vos desarrollás un misil de este tipo, el portaaviones apenas detecta, tiene 5 o 10 minutos, depende de lo que tarde en llegar el misil, para moverse. O sea, cambia su posición. Y el misil no tiene una capacidad de corrección tan rápida o articulada, tiene que por ahí se la puede incorporar y el año que viene ya está, o el mes que viene. Y a su vez, no tiene el impacto preciso de 10 metros. Por ahí tiene un rango de 100 metros de posibilidad, depende del tipo de misil, de impactar. Si el portaaviones se mueve y el misil empieza a corregir, la posibilidad de impacto es relativa. Es difícil, en mi opinión, ahí habrá que ver cuando termine la guerra, lo más probable es que los iraníes hayan lanzado salvas de misiles, y quizá lancen otras, no sé. Por eso el portaaviones se ha alejado al límite de su capacidad operativa para tener más tiempo y que no hayan alcanzado o lo hayan neutralizado antes de llegar. Pero el hecho
de que por primera vez, no un misil Exocet, que lo lanza un avión Super Étendard, por decir, sino un misil lanzado desde tierra, en el cual vos podés tirar. En eso están trabajando los chinos, ¿no? En eso están trabajando los chinos. Después hay que ver cuáles son las contramedidas posibles que se pueden hacer contra eso. Por ahora, la ventaja la vienen teniendo, no la eterna pelea entre el escudo y la espada, ¿no? Entre la lanza y el blindaje. Por ahora la ventaja la tiene el misil, digamos, ¿no? Es muy difícil de frenar y es muy barato. Pareciera que con mayores niveles de precisión y mayor velocidad, una salva de misiles hipersónicos destinados a pegarle a un portaaviones Abraham Lincoln lo voltee. Yo te diría que esa posibilidad es cierta. Por ahora no ha pasado. Si pasara eso, sería noticia en todos los diarios del mundo, casi inmediata. Primero porque es muy difícil ocultar muchos muertos y daños muy grandes, ¿no? ¿Por qué los chinos desarrollan portaaviones? Primero, porque toda la guerra no es una guerra, todas las guerras no son guerras totales, ¿no? Segundo, porque siguen siendo una plataforma de proyección de poder que antes que entres en guerra con un adversario equivalente, vos podés tener desplegada y en la cual te volvés equivalente a tu adversario, ¿no? El portaaviones no solo transporta 100 aviones, que son hoy muchísimos, 80 aviones, que no son hoy muchísimos. Transporta muchas más cosas y mucha capacidad defensiva, que hay que ver cuál es la capacidad defensiva que se coloca no solo en el portaaviones, sino en todo lo que va alrededor, sino que un portaaviones transporta una brigada de infantería, comandos para desembarcar, herramientas de transporte, es una base, un portaaviones es una base en el mar. Si vos querés proyectar poder, tenés que proyectarlo con una base en el mar. Cuando decimos que el tanque o una unidad blindada en tierra sigue teniendo una función, que por ahí seguir agregándole más blindaje y más complejo es absolutamente innecesario y requiere otro tipo de... Y pensar que 50 blindados o 100 o 200 o 1000 van a avanzar y arrasar las líneas enemigas y no se van a transformar en un montón de chatarra, es real, pero también es cierto que va a seguir habiendo unidades blindadas en tierra que protejan el disparo de artillería, que permitan mover rápido, no es poner un cañón en un lugar, tiene que moverlo, y moverlo protegido de disparos y protegido de otras esquirlas y demás a los soldados que están, porque un soldado no solo lo mata un misil, a un soldado lo mata una esquirla, y un soldado que está en un tanque no lo mata una esquirla, ¿no? Bueno, lo mismo en el mar. Un portaaviones puede ser, hipotéticamente, ¿no? Puede ser hundido a una distancia prudencial por una salva de misiles hipersónicos específicamente preparados para impactar en portaaviones con una guía satelital o con una guía X que les permita ajustar el foco, pero también es cierto que hay la existencia de plataformas navales que te permitan desplegar poder a través de los mares para las grandes potencias es absolutamente necesario. Como para Argentina, que no es ni piensa ser una gran potencia, sería necesaria la existencia de una plataforma que te permitiera en el mar desplegar helicópteros, desplegar drones y demás, aunque sea para llevar suministros a la Antártida. Digamos, ¿no? Necesitas poder desplegar plataformas en el mar que por ahí la categoría de superportaaviones quizá se vuelva obsoleta. Eso ya entramos en un terreno de debate hoy, ¿no? Irán... Bueno, en la guerra de Malvinas, el portaaviones 25 de mayo brilló por su ausencia, que ya directamente Argentina no lo tiene, ¿no? ¿Hubiera cambiado en algo una participación más activa de ese portaaviones? El problema está en que Argentina encaró la guerra, por ahí de inevitable, en algún momento, ¿no? Por ahí Argentina encaró la guerra sin tener a sus Fuerzas Armadas, las mismas que tenía, preparadas, no, y me refiero ideológicamente, me refiero técnicamente, porque ideológicamente y geopolíticamente la concepción de lo que iba a pasar era una catástrofe, digamos, ¿no? De eso no, vamos al tema técnico, de lo que hablamos acá. No las tenía suficientemente preparadas como para encarar el desafío de una guerra abierta con Inglaterra, ¿no? Cuando yo digo que
haber transformado a Malvinas en una base aeronaval de cierta envergadura que permitiera desplegar los aviones en las islas, con las defensas aéreas, con todo lo que fuera necesario, los radares, todo lo que hubieras tenido que tener ahí para poder desplegarlo, mejorar la pista y demás, hubiera obligado coyuntura, por lo menos hasta que anularan esa base, hasta que anularan a los portaaviones británicos y a la flota británica, mantenerse a 500 kilómetros de distancia y no a 50, lo cual es una diferencia muy importante. También digo, Argentina tenía 3 submarinos, otros estaban por ser entregados, ¿no? Argentina tenía 6 Exocet, cuando terminó la guerra le entregaron otros 8 Exocet o 10, no me acuerdo, y 6 Super Exeter más, a los 2 meses, a un poco tiempo después, no sé, 2 meses. Los submarinos no estaban puestos en condiciones y los torpedos filoguiados no andaban, ¿no? Es poco conocida, pero la aventura del Salta, ¿no? El Salta fue a la isla, y mientras el Salta estuvo en la isla, los británicos no se acercaban, ¿viste? Porque un submarino, aunque fuera un submarino convencional, pero un submarino bueno, el Salta era un buen submarino, ¿no? Submarino, son los mismos que ahora todavía están, que ya no sirven más, ¿no? Por más que se diga otra cosa, que están en el astillero Tandanor, que se dice, no, hay que ponerlos, se decía hace poco, ahora ya no, nadie lo dice, ponerlos a flote. Bueno, eran esos, eran de última generación, los submarinos alemanes, convencionales de última generación. El ALAT, el Salta, tenía torpedos filoguiados, eran buenos, pero no andaban. Entonces, cuando tuvo que tirar torpedos, tuvo que hacer como en la Segunda Guerra Mundial, apuntar el submarino a la fragata británica, y no le pegó. Pero bueno, estamos hablando de que cuando vos no estás preparado, lo mismo el portaaviones, cuando vos no estás preparado, el portaaviones solo no alteraba de ninguna manera el conflicto, el submarino solo no alteraba de ninguna manera el conflicto. Una concepción diferente de encarar una guerra hasta sus últimas consecuencias, como dijo Fidel Castro, ¿no? Si uno está realmente dispuesto a pelear la guerra hasta sus últimas consecuencias, por ahí la gana, eso lo digo yo, el hijo se gana, ¿no? Yo digo por ahí, en una de esas la empatás, y para un país como Argentina empatarla es ganarla, ¿no? Creo que si se hubiera preparado mejor, las mismas Fuerzas Armadas podrían haber dado una pelea de mayor envergadura, que no fue tan mala a pesar de lo mal preparada que estuvo, ¿no? Yo insisto en el tema, cuando a veces doy clase, a veces siempre dejo que los chicos digan lo que quieren, porque no me quiero empezar a discutir cosas que las tienen muy adentro, ¿no? Aceptadas por la educación y demás. Pero a los conscriptos argentinos no les fue tan mal contra los soldados profesionales británicos, ¿eh? Murieron la ratio de baja fue 1,5-1 en tierra, ¿eh? Fue 1,5-1 en tierra. La mayoría de las bajas argentinas fueron en el crucero General Belgrano. Así que y eran conscriptos. Eran conscriptos que recién entraban la mayoría, no eran conscriptos no eran conscriptos que ni siquiera habían hecho un año de conscripción, una parte de ellos, ¿no? Otros no, otros tenían una preparación, tampoco una gran preparación, y los soldados británicos eran, en última instancia, profesionales. O sea, con una mejor preparación. Si se hubiera pensado que en las islas no podías desplazar las tropas fácilmente, porque solo se podían desplazar por caminos, por ahí hubieras llevado burros, qué sé, te estoy diciendo cosas, ¿no? Hubieras previsto la necesidad de desplazar tropas, porque te podían desembarcar en cualquier lado, tenías que desplazarlas con cierta rapidez, porque si el enemigo llega, se acerca, desembarca, consolida la cabecera del puente, y recién vos ahí estás preparándote para resistir, en tierra, ¿no? Y ya perdiste, por más heroico que seas, ¿no? Supongamos que muchos han tenido heroísmo, que lo tuvieron, ¿no? Ahí hubo problemas de planificación. Está el libro de memorias de un coronel que dirigió o teniente coronel, no era coronel, me parece, que dirigió la guarnición de Darwin, ¿no? De ahí de Pradera del Ganso, donde hubo un combate importante. Y decía que cuando lo llamaron urgente para ir a las islas, bueno, fue con todo su regimiento. Los regimientos argentinos son batallones, ¿eh? Cuando hablamos de regimiento en Argentina, hablamos de batallones reforzados, batallones grandes, pero no regimientos, ¿no? En tamaño, ¿no? Cuando llamaron con su regimiento fue
Él sabía que iba a haber problemas, entonces le dijo a cada conscripto que metiera una munición de mortero en su mochila, porque íbamos a llegar a la isla y no íbamos a tener munición de mortero. Y dije, por suerte le dije que pusieran una munición de mortero, porque si no, cuando llegaban los británicos no hubiéramos tenido munición de mortero para tirarla. ¿Por qué? Esto es imprevisión, eso es mala fe, no, eso es imprevisión. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la primera ventaja que nosotros tuvimos en Malvinas, la ventaja obvia, la ventaja geográfica, ¿no? Que tiene que ver con la geopolítica, es que las islas están a 400 kilómetros de nuestro continente y están a 12.000, supongo, ¿no? de Inglaterra, ¿no? Más o menos. Están a 12.000 kilómetros de Inglaterra. Los ingleses realmente el tipo de apoyo que se necesita para sostener una fuerza expedicionaria de esa enorme envergadura, porque es una fuerza muy grande, no tenían apoyo en el continente. Puede ser que en Chile le dieran apoyo logístico, no logístico, le dieran apoyo de información, ni siquiera logístico no, le dieran apoyo de información en algunas cuestiones, pero no había un apoyo para abastecer la flota. Sin embargo, los sitiados fueron los argentinos Malvinas, estando a 300 kilómetros. La flota llegó y la guarnición argentina quedó prácticamente aislada, lo cual es inconcebible estando a 300 kilómetros, a 500 kilómetros, 400 kilómetros, y el enemigo estando a 14.000, sin tener fuentes de abastecimiento cercanas, porque no podían ir a Brasil, no podían ir a Uruguay, tenían que abastecerse por un puente aéreo que pasaba por la Santa Elena, algo que se podía sostener un tiempo. Si la guerra duraba 3 meses, o 5 meses, duraba 2 meses más, los ingleses tenían que volver y después volver a venir. Eso es ley, eso no es. Si la guerra duraba sin que ellos pudieran asentarse 2 meses más, se tenían que volver, o tenían que ir a algún lugar donde pudieran reabastecerse y volver al ataque. Por ahí hubieran ganado en una segunda oleada, no sé. Pero, o sea, si vos preparás y vos prevés, podés tener capacidades que no las tenés si vos no te preparás ni lo prevés. Volviendo al tema de los drones y demás. Antes de todo este periodo, Irán, en este caso, ya había renunciado a tener una gran fuerza aérea, porque pensaba que no la podía tener. Que tener una gran fuerza aérea para enfrentarse de igual a igual a Estados Unidos, a Israel mismo, era imposible. ¿Cuál fue su doctrina? ¿Cuál era la doctrina? Misiles y drones. Misiles y drones. Que con eso, con una doctrina y una visión geopolítica, ¿no? El cerco geopolítico a través de el eje de la resistencia, ¿no? El que llaman eje de la resistencia. O sea, vos estableces un sistema gris, híbrido de enfrentamiento, en el cual tenés un montón de aliados que permiten desplegar poder sin llegar a la guerra convencional, que produce un desgaste al enemigo, o sea, no les permite usar su poder convencional de igual a igual, que no hay igual a igual, digamos, no hay igual a igual entre Hamas y Israel, no hay ningún igual a igual. Pero en términos híbridos, sí. En términos híbridos, sí. Entonces el eje de la resistencia permite eso. Y por otro lado, no poner tanto esfuerzo en equiparar la potencia del enemigo, ¿no? No, estos tienen 5.000, 3.000 tanques, tengamos 3.000 tanques. No, nosotros no podemos. Países de la dimensión de Irán. Irán tiene un PBI más chico de Argentina. Países de la dimensión de Argentina, bueno, no hablemos de Argentina, de Irán no pueden equiparar ese poder. Pero las nuevas tecnologías, los misiles, los drones y demás, las comunicaciones, el tema de los satélites, todo lo que países medianos y medianos grandes pueden hacer, sí te permiten equiparar o nivelar el nivel que en términos convencionales no vas a poder desarrollar. No hay que pensar en tener el mejor tanque. Bueno, ¿qué le falta al TAM? Al TAM, para ser tan bueno como el Leopard, le falta... No. Al TAM por ahí le faltan cosas y es necesario tener un TAM y te sirve. Bueno, igual nosotros fabricamos prototipos y no arreglamos nunca llegamos del prototipo, ¿no? De las cosas que hacemos, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Pero pensar la asimetría en el campo de lo convencional y las armas que te permiten equilibrar
esa asimetría para poder jugarla geopolíticamente. En ese sentido, porque la guerra, nosotros estamos hablando de armas y de que podría haber hecho el gobierno argentino, que podría haber hecho cualquier otro. Pero lo cierto es que la guerra no es que es, la guerra es la política por otros medios. No es la negación de la política, como suelen decir, es la política por otros medios. Pero a su vez es la política. No se debe emancipar de la política. O sea, los objetivos son los objetivos políticos, ¿no? Entonces, si yo consigo, por más que tenga una asimetría, por ahí que no pueda enfrentar en un duelo de caballeros de igual a igual en el campo de batalla al enemigo, yo puedo conseguir, mediante diferentes métodos, diferentes formas de enfrentamiento, diferentes estrategias, equilibrarme en la política. Por ahí no puedo vencer en el campo de batalla en un igual a igual, pero políticamente, porque el tiempo se hace insostenible, porque los objetivos políticos del enemigo no se pueden conseguir porque son desorbitados, o porque los puedo negar y no los había previsto, porque tengo una mejor previsión yo, estratégica, geopolítica, económica, que me permite desbalancear al enemigo en ese plano, por más que en el plano militar el enemigo me pueda pegar un puetazo en cualquier lugar, ¿no? Sin duda los israelíes y los norteamericanos le pueden pegar a los iraníes un misilazo en donde deseen. Ahora bien, que eso lleve al objetivo político, que es de acá a 2 meses haya otro régimen político como que sea títere de ellos, y yo lo veo, digamos, no sé, eso no está claro. Eso, yendo a ese punto, te quería preguntar, perdón, Guido, sí, decí. Justamente por lo que acabas de decir, Guillermo, yo me venía preguntando, y yo no soy nada original, pero no escuché alguna explicación al respecto. ¿Por qué esta guerra se está dando justamente en el único plano en el cual Irán puede plantearse en un término de relativa igualdad, como dijiste vos, respecto de Israel y Estados Unidos, que respecto de lo que es la tecnología militar completa y más que nada la posibilidad de la invasión por tierra, son enormemente desproporcionales a favor de Estados Unidos? sí. ¿Se entiende? Irán se preparó para una guerra de este tipo. Sí, eso está claro. Que la pueda ganar, veremos, ¿no? Pero sí, evidentemente preparó y está disfrutando una guerra de este tipo. Y, claro, pero eso lo sabíamos todos. No lo sabían ellos. O sea, no sé Israel por ahí tiene otra visión, porque Israel y Estados Unidos no piensan lo mismo. Los norteamericanos, de hecho Steve Witkoff, que pertenece al núcleo de Trump, al núcleo del trumpismo, ¿no? De la estrategia de la diplomacia paralela de Trump, no es un diplomático de carrera, son enviados especiales que él manda, ¿no? Steve Witkoff estaba sorprendido que Irán no negociara antes, no aceptara las condiciones antes, porque decía, ante este despliegue de poder tiene que aceptar las condiciones. Estados Unidos no está preparado, por ahí sí, o sea, por ahí puede llevar adelante una guerra prolongada, ¿no? Pongámosle, hay elementos para discutir eso, pero tiene que hacer un esfuerzo, pero los elementos que impiden llevar adelante una guerra prolongada son políticos, más que decir, no, bueno, ponemos todo lo que tenemos y son políticos, no tanto militares, ¿no? El desgaste que le produce a Trump, la necesidad de concentrar muchas fuerzas en un frente que no lo tenían pensado por tanto tiempo, qué van a hacer con Ucrania, ¿no? Porque tienen que seguir dándole misiles a Ucrania, ¿no? Tirárselos todos a Irán, ¿no? Cómo se corren del eje Pacífico al eje Medio Oriente, que era un eje que era programáticamente a abandonar, ¿no? O a bajarle el precio, ¿no? Ellos pensaban, mira, a ver, eso habrá que verlo en el futuro, ¿no? La estrategia fue de descabezamiento. Descabezar la cúpula Irán. Pareciera que ellos confunden la solidez de Irán con la solidez de Venezuela, digamos, ¿no? Claro, se pensaba que estaba Delcy Rodríguez también. Claro, Irán es un país más más desarrollado, ¿no? Que tiene fuerzas armadas
no es tanta propaganda, digamos, no es mucho, o sea, uno puede, te guste o no te guste Irán, o el régimen que tiene, o lo que sea, es un país sólido. Las diferencias que puede haber, principalmente, más se notan en algunas minorías, que son varios millones, ¿no? Que puedan ser desafectas, ¿no? Pero estamos hablando de minorías de ruptura de la unidad del Estado, ¿no? Lo que en Irán no se nota, o sea, vos podías encontrar en Venezuela denunciar que hubo fraude. Bueno, pongámosle que hubo fraude. No importa, pongámosle que sí. Que hay 6 millones de, no sé cuántos millones de venezolanos exiliados. Bueno, pongámosle, hay una cantidad de venezolanos importantísima que se fueron. Que en Venezuela, bueno, en Irán, hay elecciones, a veces la gente vota más, a veces la gente vota menos, pero no se nota, digamos, por ejemplo, un candidato que fue proscripto no en el sentido de encarcelado, ¿no? Pero que el Consejo de Sabios, que es el que dictamina, que no se llama Consejo de Sabios, pero vamos al Consejo de Sabios, que es el que dictamina qué candidatos se pueden presentar o no, como si fuera algo de una Corte Suprema que dice este partido legal y no, ¿no? Declaró, no le permitió presentarse a Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que la oposición a veces no es la oposición venezolana, me refiero. O sea, las alternativas en Irán no necesariamente dejan de ser nacionalistas, ¿eh? Eso. Que ya había sido presidente. Ya fue presidente, claro, era la línea nacionalista. Hay una línea más nacionalista, una línea más reformista, una línea más islamista radical, pero ninguno está pensando en ser un títere de Estados Unidos. Algunos son más de, bueno, negociemos, pero ninguno está pensando en ser Delcy Rodríguez. Porque Irán no es Venezuela. Y esto tiene que ver con una cuestión, cuando se dice el análisis de la realidad. Nosotros creemos que los norteamericanos, ojo, no son un tigre de papel, son serios, son potentes, tienen poder, están en retroceso, o en relativo absoluto, como uno lo quiera ver, pero tienen, y sus mismos planteos plantean un repliegue a América Latina y demás, a América y demás, pero los norteamericanos han cometido errores reiterados en este sentido. Y no solo, voy a poner un ejemplo que nos es muy cercano a todos. Cuando en 1954 los norteamericanos organizaron una incursión a Guatemala y derrocaron a Jacobo Arbenz, ¿no? Después fueron y quisieron hacer exactamente o muy parecido lo mismo en Cuba y les fue pero recontra mal, ¿no? En Plaza Girón, ¿no? Digamos, ellos quisieron aplicar un método parecido al que aplican en Venezuela, con los mismos negociadores, con el mismo estilo, a Irán, ¿no? Los traicionamos con el petróleo, le decimos que bajen, o sea, los pedidos que había a Irán eran demasiado elevados para que un gobierno que tenga la mínima voluntad nacional de cualquier tendencia, los acepte. Le pedían no solo desarmar el programa nuclear, que en teoría Irán lo aceptaba, y lo aceptaba con monitoreo norteamericano y lo que quisieran, ¿no? Le exigían desarmar el programa de misiles, lo cual nadie cuestiona a ningún país del mundo tener misiles, ¿eh? El programa de misiles, o sea, desarmarse, lo mismo que le exigieron a Argentina con el Cóndor 2, que ni siquiera estaba hecho, ¿eh? Y que nosotros lo aceptamos sin que ninguna pretensión. Nosotros no. Sí, nosotros. Nuestros gobiernos son los gobiernos que tenemos. Digamos, nosotros somos parte de esto. Le exigían abandonar a sus aliados en Medio Oriente, a los hutíes. Los hutíes tienen bases propias, hay varios que abandonar su estrategia regional, de alguna forma monitorearla. O sea, le exigían demasiadas cosas. O sea, es como cuando dice ahora Trump, creo que declaró recientemente, o alguno de los funcionarios, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el nuevo ayatollah que han elegido, queremos que elijan uno que a nosotros nos guste. No, bueno, eso es demasiado. Para eso, a un país como Irán, tenés que derrotarlo militarmente de verdad. A un país, no a un país como Irán, a un país con algo de dignidad, digamos. Yo no sé si lo derrotarán, puede que sí, pero evidentemente leyeron mal. Venezuela no es lo mismo. Venezuela, muchos compañeros llaman Venezuela
Y yo también, todo, pero desde Chávez hasta ahora hubo un proceso de deterioro y una debilidad mucho mayor. No es lo mismo. Sí, sí. Guillermo, una pregunta. Una diferencia de la política norteamericana con Venezuela y con Irán es que en el caso de Irán hay otro actor que es Israel. Claro, eso no es menor, ¿eh? Ese actor yo no lo mencioné, pero es clave para entender también la acción norteamericana. Sí, a tu entender. Es un vector central, es un vector importante, es uno de los vectores que ahí influye y si lo sacás las cosas son distintas totalmente. A tu entender, ¿es Israel el que arrastra a Estados Unidos a esta guerra? ¿O hay un acuerdo más paritario entre ambos? ¿O hay una iniciativa de Estados Unidos? Porque en general... Yo creo que en esta guerra hay se está comentando mucho lo de Israel como que los mete, les hace una trampa. Yo creo que en que Israel, mira, yo una vez estuve en una charla que dio un judío argentino que había estado en la Fuerza de Defensa, en la IDF, y que hace ya décadas, ¿no? Y volvió horrorizado y dijo, esto no puede ser, y empezó a estudiar el tema y dio una serie de charlas. Israel pasó de estado colonial, o sea, de una colonización, a ser un títere, un estado gendarme, o sea, alguien que estaba consolidándose, pero expresaba políticas del imperialismo, a ser un país ya con un imperialismo por sí mismo, digamos, un país, tengamos claro que Israel necesita de Estados Unidos y de Alemania, no hay que olvidarse, ¿no? de Alemania, que es una inyección de energía, o sea, divisas, tecnología importante, pero que Israel ha sabido, y eso nos gusta, a mí no me gusta, ¿no? Pero tenemos que ver que los tipos han sabido pegar saltos tecnológicos, crear sus propias bases, no es que sigan, sino que han incorporado conocimientos y hoy son dadores de conocimientos, ¿no? Tecnológicos, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero estamos en una etapa, y creo que en estos últimos años, en el cual Israel toma la iniciativa y Estados Unidos lo sigue, y Occidente lo sigue. Mirá, y eso se nota un poco digamos, cuando Trump asumió, dijo que se podía deducir de lo que él decía, que iba a intentar retomar el control de la política de Medio Oriente, que él iba a garantizar el triunfo de Israel en sus términos. ¿Cómo se veía eso? Se veía en que en la guerra de los 12 días, Estados Unidos intervino para cerrarla. No intervino para potenciarla, digamos. Intervino para cerrarla. Hasta se habla de acuerdos off the record. Bueno, tirame un cohetazo en Qatar y yo no digo nada y quedamos ahí. Tiramos las cosas porque tenemos que hacer. También Irán sabe hasta dónde puede y debe o no tiene alternativa de desafiar al enemigo. No va a gritar, si puede negociar, negocia, pero tienen que ofrecer alguna negociación, ¿no? Pero la política, yo creo que la política de Israel y la política de Israel bajo la era Netanyahu, que ya lleva décadas, ¿no? Que no es solo Netanyahu, Netanyahu es el moderado, ¿no? Que ya lleva décadas, tiene un nivel de iniciativa casi místico de hacia dónde debe ir la política internacional y el convencimiento, hasta ahora se ha demostrado acertado, que Estados Unidos no va a abandonar Israel. Así Israel haga cosas que Estados Unidos no preferiría ir por otro camino, preferiría conducir el enfrentamiento en otro terreno. Pero se van abriendo puertas y se va avanzando por un camino en el cual las correcciones que Estados Unidos intenta hacer es al camino que ya está abierto por Israel, ¿no? Son correcciones al camino que Israel le va abriendo. Si en un momento el mismísimo Trump dijo, bueno, la anexión, Trump puso la embajada en Jerusalén, ¿no? Pero en un momento dijo, la anexión de Cisjordania es demasiado, lo cierto es que hoy la anexión de Cisjordania avanza avanza, porque nosotros hablamos de Gaza, pero en Cisjordania avanzan todo el tiempo, ¿viste? Si en un momento Trump en su primera administración había propuesto un Estado títere, un Estado palestino títere, hubo un avance,
Y hoy en día ya no hay un Estado palestino títere, hay un emprendimiento comercial, un emprendimiento turístico, un emprendimiento del capital inmobiliario, en el cual los palestinos que queden serán acomodadores de autos, mozos y ese tipo de cosas, y vivirán en barrios obreros aislados y bien controlados por los patrones de los hoteles. Pero eso no es la iniciativa de Trump. Trump va de Estados Unidos, ¿no? Va construyendo iniciativas en torno a la iniciativa que va tomando Israel. Y hay un par de autores que son de relaciones internacionales bastante reconocidos, que en Estados Unidos vienen planteando eso ya hace bastante, que son Bensheimer y Waltz, que son los teóricos del realismo. Son realistas además, no es que son idealistas, ¿no? Son realistas, ¿no? Porque si fueran idealistas podrían decir cualquier cosa, pero son realistas. Y en el mismo movimiento de Trump, que es muy, digamos, una cosa rara, digamos, otro análisis distinto, en el mismo movimiento de Trump están surgiendo dudas. Si uno lo escucha al mismo Tucker Carlson, ¿no? Otros están diciendo acá nos están llevando por un camino que no es el que nosotros habíamos planteado. Sí, si me preguntas a eso, la estrategia que está habiendo frente a Irán en este momento, la estrategia de guerra, esta estrategia de guerra, es la estrategia de Israel. No es que Estados Unidos tiene para Irán la misma idea que puede tener para Rusia, ¿no? De negociar en un terreno. No. Tiene que Irán, que Israel, la estrategia de Estados Unidos para Medio Oriente era, ahora yo creo que no sé si después de esto va a haber alguna posibilidad, eran los acuerdos de Abraham, que no son nada, que es normalizar las relaciones con Israel en Medio Oriente, que las potencias regionales se puede hacer negocio y sean también socias de Estados Unidos, especialmente Arabia Saudita y las potencias del Golfo. Para eso necesitan neutralizar a Irán, no eliminarlo, neutralizarlo en su estrategia regional del eje de la resistencia y que no sea una amenaza, pero que siga teniendo su régimen y que sea una potencia regional, pero que no sea una amenaza. Pero nosotros, ¿qué encontramos frente a eso? Encontramos una estrategia de máximas, que es terminar, porque la estrategia de Israel es cautizar Irán, ¿no? Y a su vez, algunos de sus ministros, y algunos de sus ministros no menores, en algunos casos, hablan de que el próximo enemigo es Turquía. Pareciera que no hay límites, ¿no? Turquía, que sería un país con el cual se puede negociar tranquilamente, Israel, Irán, digamos, es un país que es de la OTAN, que el próximo enemigo es Turquía. O sea, si vos me decís, creo que los datos objetivos dan para, y que los analistas occidentales más serios, no menos propagandísticos, señalan que la estrategia de Israel y la de Estados Unidos no son las mismas, e Israel va tomando la iniciativa. Bueno, de esta charla podemos sacar 3 conclusiones. La primera es que los tanques no están obsoletos, se reformula su utilización. Los portaaviones tampoco están obsoletos, pero se reformula su utilización. Y la tercera es que Israel toma la iniciativa estratégica en Medio Oriente, Estados Unidos acompaña, pero el día que Estados Unidos deje de acompañar... Si Estados Unidos decide dejar de acompañar, la guerra para, porque Israel tiene el convencimiento de que no lo van a abandonar, pero y evidentemente tiene la certeza, y evidentemente acierta, pero si hasta ahora lo frenaran, dijeran no de ninguna manera, la guerra para. O sea, y frenarla implica no reponerle los misiles de la cúpula de hierro, ya está. Y después Estados Unidos le dice, no te repongo, le dice a Irán, no le repongo los misiles, frenen ahora, no tiren más, negociamos, Irán para. Eso, Israel. No, pero si Israel para, si Estados Unidos para a Israel, Irán negocia algo, no negocia lo que le están pidiendo, evidentemente, pero se vuelve a una mesa de negociaciones inmediatamente. Y sobre los misiles y sobre los tanques, digo, los tanques no son, los tanques eran la estructura de la guerra de los ejércitos hasta hace poco. Hoy no lo son. Sí. Veremos qué pasa con los portaaviones en el mar. No lo sabemos. Una última sobre lo que dijiste. Ahora, a Israel no le está yendo en estos días, en estos días que han transcurrido, que no son muchos, ¿no le está yendo peor de lo que cualquiera se podía imaginar?
Mirá, Irán en los meses que hubo de la guerra, primero, la guerra de los 12 días, no hay nada, o sea, hay mitos. Primero hay que sacar los mitos de nuestra mente, ¿no? La cúpula de hierro, como cualquier defensa antiaérea, salvo que tire piedras, va a ser penetrada, ¿no? En la guerra de los 12 días, más o menos el 20% de lo que tiró Irán pasó, ¿no? Eso es lo que se sabe ahora, ¿no? Más o menos el 20% de lo que tiró Irán pasó. En algunos casos tuvo impactos en algunos lugares importantes, en otros en cualquier lado, pero no importa, el 20%. Sobre eso, Irán, que no son tontos, evaluaron y prepararon nuevas capacidades que le permitieran mejorar la capacidad de penetración de la cúpula de hierro en Israel y en los ataques que están haciendo las bases norteamericanas. Ayer escuchaba al jefe del Estado Mayor, al recientemente, no hace mucho retirado jefe del Estado Mayor del Ejército Español, y decía, no, bueno, salgámonos de la propaganda y hablemos seriamente. Irán tiene derecho a atacar las bases norteamericanas en cualquier lado, porque son los que los están atacando, ¿no? Cuando dice atacó a Kuwait, atacó las bases del país que lo ataca. Eso es legítimo, digamos, te guste o no, y el tipo era OTAN, ¿eh? Eso es legítimo. Irán tiene la capacidad de, con drones en este caso, porque está muy cerca, saturar la defensa y penetrar las bases norteamericanas. Tampoco sin daños gravísimos, pero en el tiempo es algo insostenible, ¿no? Con Irán, ¿qué han conseguido? Las nuevas, tienen, digamos, sin que sea un apoyo muy notable, lo cierto es que la tecnología, la transferencia de tecnología que deben haber obtenido, tanto de China como de Rusia, ¿no? Más que apoyo material, transferencia de algunos conocimientos, le permiten que los misiles sean más rápidos, más precisos, puedan coordinarse mejor y, por ejemplo, vos le tirás un misil y el misil antes de caer tira 20 señuelos y el misil pasa. Claro. Y eso no lo tenían previsto y eso no lo puede frenar la cúpula de hierro. Si desarrollan aquellos armas láser de respuesta instantánea, probablemente se desarrollen pronto, o no sé, pero ahora no lo pueden frenar. Lo cierto es que pareciera que con menos cantidad de misiles disparados, algunos más están pasando. La información está muy bloqueada, está muy manipulada por ambos bandos, surgen cosas que no son. Los israelíes también bloquean toda la información que viene de su país. Eso también es así, no es que los iraníes bloquean todo. Nosotros también, así es la guerra. ¿Por qué? Porque en eso te permite levantar la moral, un montón de cuestiones. Pero sí, están pasando mal. Yo creo que igual que los israelíes tienen, depende del tiempo, ya llevan hace un par de años de guerra, los israelíes tienen, depende qué impactos le peguen, ¿no? Tienen para aguantar un tiempo, ¿no? Y el gobierno tiene la decisión, es su decisión ir hasta el final. Han atacado Líbano ahora, o sea, están atacando por todos lados. Yo no sé hasta qué punto no se sobreextienden, hasta qué punto se agotan la capacidad de misiles, municiones, todo eso, que son caras, ¿no? Lockheed Martin está produciendo, el próximo contrato es para 500 Tomahawk, no sé cuántos Patriots se producen actualmente, cada uno sale un montón de millones de dólares, y se están consumiendo una cantidad enorme. Eso es el balance de la guerra, y esa es la apuesta de Irán, el tiempo. Sí. Si ellos aguantan, sin que, digamos, por más que estén dispersos, ¿no? Aguantan el tiempo necesario, con capacidad de respuesta, eso es otra cosa que hay que ver, la capacidad de respuesta en el tiempo, se sostiene la capacidad de respuesta. No es que los norteamericanos y los israelíes le anulan la capacidad, se sigue sosteniendo la capacidad de respuesta seria en el tiempo. Y durante ese tiempo, esa capacidad de respuesta, de lanzamiento de cientos de drones, de decenas de misiles, produce que por cada misil, por cada dron, los israelíes y los norteamericanos tengan que consumir 5, 6, 7, 3, 10 misiles antidrón y antimisil 10 veces más caros. El otro día salió un cuadro, ¿no? Es un cero que tienen los misiles de intercepción respecto de los drones que atacan. Es un cero. Un cero más me refiero, ¿no? Si salen 50.000, salen 500.000 o 5 millones. O si salen 200, un Jared, ¿no? Que son los que tiran, salen $100.000, más o menos. Nada, digamos, para un arma de ese tipo, nada. Vos le tirás para frenar un Jared, 3 misiles salen 20 millones. Y no.
que además no es que tenés, no me acuerdo si son 20 millones, sale mucho dinero, y que no es que tenés capacidad de producirlos como si fueran municiones comunes. Tenés que Lockheed Martin tiene que hacer un esfuerzo para producir 500, ¿no? Y si vos tirás 100 en un día, una cantidad X, no sé cuánto han tirado, pero una cantidad importante, ¿no? Decenas y decenas por día, y tirás 3 para frenar un misil de poca capacidad, como se vio el otro día. En la base de Kuwait, los norteamericanos filmaban, error, lo podían triangular, tienen satélites los iraníes, ¿eh? Y además, en ese sentido, de alguna forma tabicada al infinito, sin duda deben tener información de los chinos ahí, eso yo creo que sí. Les podían triangular y empujar un misilazo, ¿no? Pero por suerte llegó lo que filmaban los norteamericanos. Los norteamericanos filmaban como el misil iraní, que era un misil de no demasiado, se iba acercando y le tiraban 1, 2, 3. Eso demuestra que no están bien preparados o que el costo se les puede volver difícil de sostener. Por ahí no, eso lo veremos. Digamos, la estrategia iraní es que el costo sea insostenible, tanto en las municiones como el desbarajuste del mercado energético internacional, los problemas geopolíticos regionales, que los obliga a buscar volverse a sentar y en una mesa de negociaciones. Y cualquier cosa que implique sentarse en una mesa de negociaciones con un gobierno iraní que siga sosteniendo, o sea, aunque sí maten a uno, maten a otro, ¿no? Sigan sosteniendo más o menos su independencia política para esta guerra tal cual fue emprendida, y no digo una derrota, pero es una derrota de Trump, seguro, Trump la va a pagar caro, y electoralmente, ¿no? Me refiero, y es una derrota política, aunque no lo sea militar. Perfecto, bueno. Sí, clarísimo. ¿Claudio? No, nada más. Creo que ya hemos transitado todos los puntos que habíamos pensado, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, entonces podemos cerrar por hoy esta, como siempre, Guillermo, interesantísima charla. Gracias, Guillermo. Seguramente pronto te volveremos a convocar. La realidad nos obliga, así que me despido también de todos. Como siempre, les pido que nos pongan un me gusta, que difundan, porque es la manera de poder ir creciendo en una voz que consideramos no la única, pero una voz relativamente alternativa en los días de hoy. Así que hasta una próxima. Adiós, Guillermo. Chau, Claudio. Un abrazo, Claudio, Guido. Gracias. Chau.